Bueno, les tengo que hacer una pregunta y aclararles algo, ¿cómo les diré?, doctrinal. A ver, dice el 16:14 que el Espíritu de Dios se apartó de Saúl, ahí nos quedamos la semana pasada, y le atormentaba un espíritu malo de parte de Jehová, y vimos estos ejemplos, que no es el único caso, el de Saúl. También hay dos cuates ahí en el Nuevo, bueno, tres cuates de los que habla el Nuevo Testamento, ¿sí? El cuate de Corintio, y Figelo y Hermógenes, a quienes dice Pablo, entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Léase, le dije a Dios, dales una vapuleadita. Ajá. Pedro sería otro ejemplo, Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. ¿Se acuerdan? Pero yo he rogado que tu fe no falte. Ay, aunque todos estos te nieguen, yo no. Y como le dice Jesús, mira mi cuate, más rápido cae el hablador que el cojo, antes de que cante el gallo 2 veces me vas a haber negado 3. Bueno, y aquí viene la pregunta, dice, el Espíritu de Dios, y esto no se los comenté, se apartó de Saúl, vimos la segunda parte, le atormentaba un espíritu malo. Les pregunto, ¿el Espíritu de Dios se puede apartar de un cristiano? En el Antiguo Testamento sí, en el Nuevo no, porque después de que vino Jesús. Ok, entonces inciso A dice Charlie, en el Antiguo Testamento sí, ahora no. Inciso B, dicen que sí se puede apartar, o alguien dice que sí. Ok, Eric dice que sí. Yo creo que se apartó de él Dios, ok. Inciso C, no. Inciso D, soy nuevo, no tengo la más remota idea de qué están hablando. ¿Cómo dejó a Saúl? Entonces Mariela también opina que sí. Ok. Jimmy está con Charlie. Sí, Rafa. Ah, ¡wow! Rafa es todo un escriba, ¿eh? Es precisamente el versículo que les iba a citar para decirles después de que es el inciso, efectivamente. No, el Espíritu de Dios no se puede apartar de un cristiano. Exactamente, a ver, ¿dónde lo dice mi Rafa? Fundamento. Ok, acuérdense. ¿Dónde dice? Efesios, exactamente, miren, Jimmy está irreconocible, ¿eh? Efesios 4:30, pero antes vamos a leer Efesios 1:13. Ok, aquí les tengo que decir algo, no los quiero confundir, ok. Digo, ya con los rostros que tienen ya es suficiente confusión, ok. Solo les quiero decir una cosa. Una vez que tú aceptas a Cristo, una vez que Dios te perdona, este perdón no puede ser revocado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la cruz es perfecta. El sacrificio de Jesús en la cruz es suficiente y es perfecto. No solamente perdonó tus faltas pasadas, perdonó tus faltas futuras, te perdonó por completo. ¿Ok? La Biblia dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? La potestad, exacto, el privilegio, la facultad, el derecho de ser llamados hijos de Dios. Y si hijos, dice otro pasaje, también herederos con Cristo. Ya te volviste hijo de Dios. Ese día Dios te adoptó. Dice, los cuales no son engendrados de voluntad de carne, ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ya, Dios ya te perdonó. Imagínate que vivieras con la espada de Damocles, pensando que puedes perder tu salvación. ¿Ok? No se puede. Una vez que Dios te perdona, te perdonó para siempre. A ver, Eric quiere decir algo. Pero porque cuando una persona, o sea, un creyente se aparta, como reconocemos propiamente, y hace cosas también, pues, fuera de lo que cualquier creyente haría, y tal cual como el hijo pródigo regresa, o sea, en ese momento, pues Dios quizás permite cosas, inclusive se aparta como de Saúl, para lección de él, ¿no? Y también dice Proverbios que el que deja el camino, pues dolorosa les dará la reconversión, ¿no? Bueno, la reconversión o el regreso. O sea, ahí, pues no es que Dios te quite la salvación, pero sí, pues te deja tomar tu decisión, ¿no? También. Claro, pero ¿se va el Espíritu Santo? Exactamente, se contrista, se entristece. ¿Ok? Bueno. Ok, está hablándole Pablo a unos efesios, a griegos, ok, ahí al sur de lo que hoy sería Grecia, ok, o Turquía, no sé.
Ok, dice 1:13, ¿ahí están? Dice, en él también vosotros, está hablando en Cristo, es toda la historia del capítulo 1, ¿ok? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis, ¿qué? Sellados ya con el Espíritu Santo de la promesa, el cual es las arras, ¿se acuerdan? En las bodas, ¿qué es una arra? Digo, hoy no se usa mucho, pero ¿alguien sabe qué es unas arras en un contrato? Garantía, exactamente, es la prenda, hoy sería una prenda. Endósame la factura de tu carro y te hago un préstamo, eso se usa mucho hoy. Sería lo mismo, el Espíritu Santo es la garantía de que te vas a ir al cielo. Dios te dio en ese sentido la garantía, se los voy a leer el 14, que es la garantía. Es la factura del coche endosada. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida, hasta que estemos en el cielo, para que me entiendan. ¿Ok? Entonces, una vez que tú aceptas a Cristo, lo que dice Pablo aquí, habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, ¿ok? Fuisteis sellados con el Espíritu Santo. Ok, ahora sí el que decía Rafa, 4:30. Este es el punto. Cuando un cristiano vive mal, el Espíritu Santo se apaga. Díganme una forma en la que el Espíritu Santo se representa en la Biblia. ¿Mande? Sí, fuego. ¿Se acuerdan? Pentecostés, cuando los cristianos reciben en el Espíritu Santo, ¿cómo se representa? ¿Se acuerdan? La paloma también. Sí, la paloma porque es ¿cómo les diré? Representa mansedumbre. ¿Ok? Pero en Pentecostés es fuego. ¿Se acuerdan? Entonces dice el 30, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué? Sellados. Nuevamente, el mismo tema. Aquí dice que no lo contristes, en 1 Tesalonicenses dice que no lo apagues, es lo mismo. No apagues el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Ok? Miren, hay cristianos, como dice bien Eric, que se apartan. Sí, pero ¿cuál es la marca en sus vidas? Que viven unas vidas de depresión. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está contristado. Cuando una persona dice que es cristiana y es el alma de la fiesta en las borracheras, no es cristiano, nunca se convirtió. Si tú ves al cristiano hacer puros osos por la vida y chillar todas las borracheras, es cristiano. Si le pesa más la cruda moral que la cruda que trae del cuetote, es cristiano. Algún día conoció a Dios y hoy está haciendo osos. Y el ejemplo de toda la Biblia, el mejor ejemplo de un tipo que fue ungido por Dios y luego echó a perder su vida, es ¿quién? No, Saúl, don Saúl. De aquí para el real, lo único que vamos a ver es un cuate en una espiral descendente. ¿Cuál es la peor disciplina que te puede aplicar Dios? La muerte. ¿Se acuerdan? Corintios 11, por lo cual muchos de vosotros estáis debilitados, otros enfermos, y dice Pablo, y otros ya muemen, ya están momiditos. O sea, hay veces que el cristiano hace tanto daño que Dios lo llama. ¿Ok? Imagínate que estás en el equipo de Dios, estás jugando en su cancha y de repente Dios alza tu número en la banda. Te dice, sales. ¿Por qué? Porque estás arrastrando mi nombre por donde sea. Al grado que te tengo que llevar. O sea, que el siguiente que se muera, pues ya saben por qué se fue. No, no es cierto. ¿Ok? No necesariamente. O sea, Dios sabe el día que nos... Y aquí, miren, lo hago entre comillas. Dios ya sabe el día que nos vamos a morir, a menos que acortemos el plan. Es lo que hizo Saúl. Podemos acortar nuestra vida. ¿Le podemos dar en la torre al plan de Dios para nuestra vida? Sí, Dios nos hizo libres. Dios nos hizo libres. Ok. Y aquí, ok, número 1, que la salvación no se pierde, el Espíritu Santo no se va. ¿Por qué se fue entonces de Saúl? Y aquí, miren, aquí no tengo la más remota idea de por qué Dios actúa de distintas formas a lo largo de los tiempos, pero la forma en la que Dios trata con las personas a lo largo de las edades o a lo largo de la historia de la humanidad no es la misma. ¿Ok? Le llaman a esto dispensaciones. Ahora, ¿están muy claras las dispensaciones en la Biblia? Tampoco. Pero no es la misma la forma en la que Dios trataba con Adán
que como trata con nosotros. No es la misma forma en la que trata Dios con David que como trata con nosotros. Les pongo un ejemplo. Y realmente, ¿en qué varía la situación? En la forma en la que Dios se comunica con el hombre. ¿Cómo se comunica Dios con nosotros? A través de la Escritura. A ver, váyanse a Hebreos, capítulo 1. Esto no estaba en el script, pero quiero que les quede claro para que ustedes sepan cómo buscar la voluntad de Dios. Porque luego no sabemos para dónde hacernos. Bueno, no luego, yo creo que diario, ¿no? Dios te va a hablar a través de la Biblia. Pero, hey, no se trata de esto. Arfaxad engendró a fulano, mengano, pues otra. No, o sea, Dios no te va a hablar así. Ok. Digo, yo creo que todos lo hemos hecho, ¿no? Ese es así, el úsese en caso de emergencia. Dios, no sé qué hacer. Ok. Los jóvenes luego dicen, soñé que se convertía Bárbara Mori. Yo creo que es visión de Dios. Y Dios dice, no era visión. ¿Ok? Dice Dios, 1:1, ahí están. Habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas. ¿Ok? Sí, Dios ha hablado de diversas maneras a las personas a lo largo de la historia. Con Adán habla, pues así. Con Caín, ¿se acuerdan? El Espíritu de Dios le habla. Ahora, ¿lo veía? No lo veía para saber. ¿Ok? En Job dice que le hablaba en sueños. A José, ¿se acuerdan? Le habla en sueños. A los dos Josés. A José el soñador, exactamente. A Moisés le habla desde un arbusto que no se consume, aunque está incendiado. Entonces dice que habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y el Hijo es la palabra, ¿se acuerdan? El Logos. Entonces Dios te va a hablar a través de la Biblia, a través de tu lectura diaria. Y habrá veces en donde, leí Levítico, no entendí nada. Habrá veces en donde Dios te tenga que mandar un mensaje, pero lo va a hacer a través de la Escritura. ¿Ok? Y en eso tienen que confiar. Bueno, entonces la forma en la que Dios ha tratado con la humanidad a lo largo de las edades cambia. ¿Por qué? Eso habrá que preguntárselo a Dios en el cielo. ¿Ok? En la época de David, ¿cómo consultan la voluntad de Dios? Bueno, pues tenían dos maneras. Había profetas, o el sacerdote tenía unas piedritas en su pectoral que echaba una especie de suertes en donde iban haciendo, si ustedes quieren, como, a ver, si esto o no esto, ok, no, y entonces iban achicando hasta que llegaban a la respuesta. ¿Ok? Y una de las formas distintas en las que Dios ha tratado con la humanidad es su Espíritu Santo. En la época de David, el Espíritu Santo se aleja de las personas a voluntad y habita en las personas a voluntad. ¿Habitaba en los profetas siempre? No, por eso dice que vino palabra de Jehová sobre Isaías y entonces ya Isaías empezaba a decir lo que Dios le revelaba y Dios agarraba sus triques y se iba. Ahora, ¿esto implicaba que Isaías perdía su salvación? No, simple y sencillamente Dios se posaba sobre las personas como Él quería y podía ser sobre personas que estaban viviendo mal. Díganme un ejemplo. Exactamente, muy bien, ¿quién lo dijo? Bien, mi Rafa, está hecho un loco Rafa. ¿Se acuerdan del profeta este malo que quiere maldecir a Israel? Balaam. Caifás. Caifás es el asesino de Jesús, el número 1, y la Biblia dice que el Espíritu Santo se posó sobre él. Simplemente porque era el sumo sacerdote en aquella época. Entonces, hasta esa época el Espíritu Santo habitaba como Él quería en las personas. En el propio Saúl al rato va a andar peor que nunca y el Espíritu de Dios va a venir sobre él. Que va a venir para confundirlo y que no case a David, que no lo mate. ¿Ok? Hoy no.
Jesús en la última cena le dice a los muchachos, les voy a enviar al Espíritu Santo y morará en ustedes y Él les hará saber las cosas que están por venir. Y el día de Pentecostés los discípulos reciben el Espíritu Santo. El día de Cornelio, que hace rato les leí, capítulo 10 de Hechos, Cornelio y los que están ahí reciben el Espíritu Santo también por el simple hecho de creer. La persona que recibe hoy a Cristo técnicamente recibe el Espíritu de Dios. Da lo mismo que la Biblia intercambia, a veces llama a Jesús el Espíritu Santo y a veces al Espíritu lo llama el Padre, etc. Ellos intercambian. Dice un versículo ahí en 1 Pedro que el Espíritu de Cristo que habitaba en ellos. Oye Pedro, ¿cuál es el Espíritu de Cristo? Y diría, ya no te azotes, el Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Entonces el Espíritu Santo en esta época, dijeran algunos cristianos, en esta dispensación, no se va a apartar de ti. Simple y sencillamente, si nosotros insistimos en pecar, se va a dedicar a redarguirnos y a estar diciendo, arrepiéntete, arrepiéntete, arrepiéntete. El Espíritu Santo es quien nos transforma. ¿Ok? Y nosotros tenemos la decisión, si ustedes quieren, o la libertad todavía de impedir el trabajo del Espíritu Santo en nuestra vida y pelearnos con él. Hagan de cuenta que el Espíritu Santo es una especie de dentista y tú llegas con los dientes, pero así, te dicen mandibulín, los traes hechos pedazos. Y el dentista te dice, yo te los voy a dejar una sonrisa tipo Charlie, ¿ok? Pero vas a tener que venir al tratamiento, te vas a tener que poner tu paladar, tu freno de caballo, tus brackets. Y tú dices, pues me vale, no me pongo el paladar, el freno de caballo duele un chorro, los brackets ya me los volví a apretar, no puedo ni comer bien, no voy. Y cuando voy le vomito las manos al doctor, ¿ok? Le muerdo. Entonces el proceso va a ser obviamente mucho más tardado. La Biblia sí efectivamente dice que podemos irnos toda nuestra vida cristiana dándonos de trancazos con el Espíritu Santo. Ok, y alguien tendrá ahorita la pregunta, bueno, ¿qué es la blasfemia? ¿No? ¿Qué es la blasfemia contra el Espíritu Santo? El Espíritu Santo se dedica a llevar al incrédulo al arrepentimiento. Por eso es que nos convertimos, ¿eh? Tú hablas con una persona, le estás testificando y la persona empieza así. No es que tienes mal aliento, el Espíritu Santo lo está convenciendo de pecado. Por eso le dices a la persona, ¿quieres recibir a Cristo? Y dice, sí, porque el Espíritu Santo lo estuvo convenciendo de que ha pecado y de que si rechaza a Cristo está rechazando la salvación. ¿Ok? La blasfemia contra el Espíritu Santo es de plano voltearse con Dios y la persona no lo dice tal vez de forma con palabras al aire, pero es una actitud de ya no me estés molestando, ya no me hablen más de esto. Y entonces Dios, ¿qué es lo que le dice? Está bien, mi cuate, ¿no quieres que te busque? ¿Quieres que te deje de molestar? Está bien. Y esa persona en ese instante sella su destino, porque el único pecado que Dios no te puede perdonar es que no quieras ser perdonado. ¿Ok? Bueno, entonces ahora que ya son unos escribas en cuanto al Espíritu Santo, regrésense. Sí. Pero si eres cristiano y dices, ya no quiero que me molestes, ¿puede pasar eso también? No, exactamente, no, pero sí te vas a ir todo el camino en un pleito con Dios. Acuérdense, miren, no sé si alguna vez alguien que intentó dejar de fumar se echaba estos chicles que te provocan asco para el cigarro. Ojalá hubiera uno para la comida, ¿no? Pero bueno, no hay. Hagan de cuenta que el Espíritu Santo hace esa función, te produce asco el pecado. ¿Mandé? Claro. Entonces, el cristiano por eso ya no puede pecar igual. Ya, no, dice groserías y se siente. Una vez me dice un señor en el reclusorio, Charlie, dije una grosería y me sentí pésimo. Yo pensaba, hijo, la sociedad te hubiera agradecido que te hubieras quejado de tus groserías en el pasado, ¿no? Ojalá nada más hubieras dicho, peladeces, mi cuate, pero bueno, fíjense a qué grado. O sea que una persona que llevó a cualquier clase de delitos hoy se siente mal por haber dicho una mala palabra. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo lo redarguye, le dice, oye, ya estoy dentro de ti y te estoy llevando a que lleves una vida distinta. Ahora, ¿se puede cambiar sin el Espíritu Santo? No se puede. Ok, entonces aquí nuestro estudio, como le puso Don Jost,
el ascenso de David también implica el descenso de Saúl y va a ser horrible. Todo lo que va a seguir aquí en la vida de Saúl va a ser espantoso. Y tanto la vida de David nos va a presentar como la parte a lo que hay que aspirar y la vida de Saúl lo que no hay que hacer. Bueno, ok, entonces ahí están 16-14. Dice, bueno, ya le atormenta el espíritu malo de parte de Dios. Dios le manda ahí un demonio para que se entretenga a don Saúl y para que se le quite su orgullo. Dijera Pablo, para la destrucción de la carne. Es increíble, porque si tú le hubieras preguntado al apóstol Pablo, oye, ¿dónde sacas que vas a entregar a Satanás a un tipo? Él te hubiera dicho de 1 Samuel 16. Ok, entonces dice, y los criados de Saúl se dan cuenta. Imagínense cuando le llevaban el desayuno a Saúl en las mañanas, y Saúl a 2 metros arriba de su cama, así, ¿sí? Y había que hacerle, a ver, don Saúl, bájese, porque parece usted la niña del exorcista, ¿sí? O se estaba peinando en el espejo Saúl y de repente nomás volteaba la cabeza para el otro lado y los hombros, ¿sí? Había que llamar al quiropráctico inmediatamente, ¿ok? Y Saúl, poseído para todos lados, ¿sí? De repente le cambia la voz. Y a veces pensamos, Charlie, es que es hollywoodesco, váyanse ustedes a saber cómo se manifestaba. Pero acuérdense que Saúl más adelante se vuelve un asesino. Cuando David empezaba a cantar sus salmos, se enajenaba y lo intenta matar. A ver, le ponen la siguiente, la siguiente diapositiva. Nada más para que me voy a adelantar. Ahí está. Y ahí está el otro pobre huyendo. Bueno, ok. Entonces le dice en versículo 15, he aquí ahora un espíritu malo de parte de Dios te atormenta. Hubiera estado increíble preguntarle, oye, ¿cómo se dieron cuenta? Pues es que se escucha la llorona todas las noches, ya la vas a buscar y es don Saúl echando de gritos por todo el palacio. ¿Ok? Versículo 16, diga pues nuestro Señor a tus siervos que están delante de ti, que busquen alguno, y esto es muy interesante, que busquen alguno que sepa tocar el arpa, para que cuando esté sobre ti el espíritu malo, de parte de Dios, él toque con su mano y tengas alivio. Lo increíble es, oye, ¿por qué se les ocurrió esto? Imagínate que llega una persona, conoce a tu suegra y dice, tráete a alguien que sepa tocar el arpa y que le cante unos salmos, ¿no? Tú dijeras, mira, pues tiene lógica, en la Biblia hay un pasaje así de un tipo poseído. Sí, tráete a alguien que cante las alabanzas y a ver si así se aplaca, ¿no? O sea, sería increíble irle a preguntar, oye, ¿por qué haces eso? ¿Por qué haces eso? ¿Para qué van a llamar a una persona? Ahora, ¿está bien lo que van a hacer? Sí, está perfecto, porque es lo que le trae alivio. ¿Ok? ¿Qué tiene que ver esto con nuestra vida? Ahí vamos. Dice, versículo 17, y Saúl respondió a sus criados, buscadme pues ahora alguno que toque bien y traédmelo. Y aquí vienen las 7 características de David, ¿se acuerdan? Entonces uno de los criados respondió diciendo, aquí yo he visto un hijo de Isaí de Belén, número 1, que sabe tocar, 2, es valiente, 3, es vigoroso, 4, hombre de guerra, 5, prudente en sus palabras y hermoso, y Dios está con él. Y ahí sus 7 características nos definen que él es una persona ungida por Dios y a quien Dios ama, y Dios en ese instante le está poniendo su sello. David es el tipazo, acuérdense. Y los siguientes capítulos que vamos a ver es todo a lo que aspiramos. ¿Ok? David es una mezcla increíble así entre testosterona, pero al mismo tiempo es un tipo profundo en su relación con Dios, es un cuate, si así lo quieren ver, romántico, sensible, valiente, humilde, tiene todas las características. Lástima que el poder, al igual que a Saúl, se le va a subir y va a ser un destrozo de su vida familiar. Y va a ser el candil de la calle y la oscuridad de la casa. ¿Ok? Y entonces, pues envían a David, me voy a brincar al versículo 23, bueno, perdón. Sí, al 23. Y cuando el espíritu malo de parte de Dios venía sobre Saúl, David tomaba el arpa y tocaba con su mano, y Saúl tenía alivio y estaba mejor, y el espíritu malo se apartaba de él. Ok, pongan ahí el dedo y váyanse al capítulo 28 de Ezequiel.
y vamos a tocar un tema que ya tocamos cuando vimos esto de la actividad de los demonios. Tú pones el ambiente en tu casa. Miren, ¿cómo notas o de qué se quejan los papás de los adolescentes? De todo, dice Jimmy. ¿Te parece que fueras adolescente, mi Jimmy? Exactamente. De la música. De la música. La música, miren, yo no sé por qué, pero Dios quiso que la música, y el inventor de la música fue Dios. Y la música tiene tal vez más influencia que Hollywood sobre nuestras vidas, porque además la música es una forma de comunicación increíble porque te memorizas las cosas. Los que se saben el orden de los planetas, ¿a qué se lo atribuyen? A Odisea Burbujas, ¿se acuerdan? Mercurio, Venus, Tierra, Marte. O sea, así con mimoso ratón aprendimos los planetas y te los aprendes así. La Biblia está llena de himnos. Dice la Biblia que Jesús, antes de ir al Calvario, lo último que hizo fue, saliendo del aposento alto, fue cantar el himno. Ayer que estábamos viendo a la selección, esto te llena ver a todo el mundo cantar el himno. La música es una forma increíble de comunicación porque marca a las personas. El problema, y obviamente digo, esto no es culpa de Dios, es que la persona más elevada en la creación después de, bueno, Dios no es parte de la creación, pero bueno, la persona más elevada en la creación de Dios es Don Halal, ¿se acuerdan? Y halal quiere decir alabanza. Es la única parte en donde se usa específicamente esa palabra, que se traduce en Isaías 14 como lucero. Y nosotros por eso le llamamos al diablo Lucifer, por esa palabra halal, que no me pregunten por qué Casiodoro de Reina cuando traduce la Biblia le pone lucero. Pero el diablo literalmente se llama Don Alabanza. Y el día que el diablo es creado hay un concierto. Fíjense, versículo 12, ahí está 28:12 de Ezequiel. Lo que les quiero decir con esto es que la música puede hacer que los demonios literalmente aborrezcan tu hogar. O la música puede hacer que a los demonios les encante vivir en tu casa. O en tu coche. Dice Salomón que cantar canciones al corazón afligido es como echar vinagre sobre la herida. Y piensen en sus épocas de borrachera. Ajá. Y estás bien cuete y penando, y el diablo dice, pues vamos a escuchar tantito José José para ambientar, ¿no? Y entonces, pues si ya estabas depre, bueno, pues ahora sí ya tírate a la total depresión. ¿Sí? Al contrario, si tú estás escuchando todos los signos que estás pensando que te van a llevar a Dios, si tú estás influyendo tu alma a través de la música que Dios pensó que te edificara, otro gallo te va a estar cantando porque vas a estar recordando, te vas a estar afirmando, vas a estar como Jesús antes de ir al Calvario. ¿Ok? La música tiene una influencia brutal sobre nuestra vida. La música te puede llevar literalmente a cambiar tu identidad, ¿sí? A que tú te creas que eres algo que en realidad no eres. Piensen en todos los jóvenes que escuchan. Miren, yo en mi época escuchaba Slayer, ya es puro anciano, esos cuates ya ni deberían de presentarse, todos canosos, calvos, pero bueno, dan pena, Ozzy Osbourne, todos esos cuates cuando se presentan, Keith Richards. Yo creo que ya los demonios ni lo poseen, es un vejestorio, ¿no? Ese cuate ya ni quien lo posea. Pero bueno, piénsenlo. La música define muchísimas partes de nuestra identidad. Por eso cuando conoces a alguien, los jóvenes cuando conocen a alguien le preguntan, ¿qué música escuchas? Para ver cómo eres. No, pues escucho a Depeche Mode, a Pink Floyd, pues eres de estos. No, pues escucho a Metallica, bueno, pues tú eres de aquello. Escucho a Luis Mirrey, pues este es fresa y ¿sí? Y entonces clasificas a las personas. Lo mismo hace Dios, ¿eh? Lo mismo hace Dios. Ok, entonces dice el 28:13, en Edén, el 28:12, hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile, el rey de Tiro aquí va a simbolizar al diablo. Así ha dicho Jehová el Señor, tú eras, ahí están,
el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Que esta es la forma en la que Dios se refiere al diablo, ¿eh? Sabio, perfecto y hermoso. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura. Y miren, estas piedras, algunas de estas son las que hacen la Nueva Jerusalén, ¿eh? De cornerina, topacio, crisólito, berilio y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Y aquí viene el punto. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Yo creo que si nosotros escucháramos la música que se tocó el día que Satanás fue creado, jamás quisiéramos dejar de escucharla. Porque el oído pues, es un don que Dios nos dio increíble. Es una ceja, ¿eh? Es un alambrito lo que vibra y lo traduce el cerebro en música o en una voz. Fíjense la creación de Dios. Tú vas caminando por la calle y una persona que no has visto hace 14 años te habla, ¡fulano! Y esa vibración te manda la foto del cuate. Así es el oído. Y dices, acá, y volteas y ahí está la persona. Ok, dice, versículo 14, tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Ahí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad y entonces Dios lo expulsa. ¿Ok? La persona que más sabe de música fue precisamente el diablo. Era el líder de la alabanza, era el querubín protector, es Don Halal, es el que se dedicaba a alabar a Dios. Y entonces todos los ángeles, ¿se acuerdan? Apocalipsis, se dedican a alabar a Dios, a hacer una música imponente. Sí, pero cuando el diablo cae, con toda esa perversidad cae, pero con toda su sabiduría. Y entonces dice, así como llevaba yo a los ángeles a los pies de Dios, al trono, a generar toda esa belleza en el cerebro de los ángeles y en su mente, pues qué tal si uso todo eso para meterme en la mente de esta creacioncilla inferior llamada humanos. Y de esta forma los influyo y de esta forma los destruyo. Sí, pero como el que inventó la música es Dios, también la puede usar Dios para edificación. Por eso es que cuando Saúl le empieza a dar vuelta a la cabeza o empieza a caminar como Spider-Man por el techo, el otro empieza con sus salmos. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, y entonces lo empieza a cantar y los demonios se ponen en un plan de, miren, si así va a estar la cosa, muchachos, nos largamos. Si me vas a estar poniendo tus alabanzas y tus salmos cantados y eso, me estás generando un ambiente asqueroso. Entonces, miren, se los comento, no hagan inmunda su vida por la música. No vale la pena. Dejen ya de estar metiendo a su pobre cerebro, porque además el oído no tiene filtro, pura porquería. La música no tiene filtro, ¿eh? Y les voy a contar una anécdota. Había un predicador muy famoso, bueno, hasta la fecha el señor no ha muerto, ha de tener 96, 97 años, que se llama Billy Graham. Cuando Billy Graham se convirtió, él vivía en Carolina del Norte, y el día que él se convierte, el predicador, porque había mucho así predicador itinerante en Estados Unidos, les dice, el que quiera recibir a Cristo pase al frente. Y entonces cuando pasa al frente Billy, el coro de la iglesia se pone a cantar Tal como soy, que es una canción en donde le dice que se la canta a Dios, tal como soy, vengo a ti sin justificarme ni nada. O sea, vengo tal como soy a pedirte perdón y a abrazarme solamente de tu misericordia. No me acuerdo bien la letra, pero sí se llama Tal como soy. Y entonces Billy pasa, se convierte ese día. Y cuando Billy se convierte en un gran predicador en los estadios, cuando él le dice a las personas, ven a la cancha a orar, le dice al coro que cante Tal como soy. Y es conmovedor, ¿eh? Si alguno de ustedes alguna vez ha visto una predicación de Billy, es una predicación que dura media hora, 35 minutos, increíble. Y entonces le dice a las personas, si hoy quieres recibir a Cristo, baja a la cancha a orar conmigo. Y entonces la gente empieza a cantar Tal como soy. Y si eres emocional, te pones a chillar, porque es una canción que te conmueve y entonces baja la gente al estadio.
Sucede que, pues, obviamente, los ingleses, que eran como los grandes predicadores del Evangelio en el siglo XIX, cuando iba al estadio allá en Londres, Billy, pues no lo querían y decían que Billy manipulaba las emociones porque ponía música en sus predicaciones para mover a la gente por emociones. Tenía un cantante que cantó toda su vida con él, George Beverly Shea. O no me acuerdo cómo se llamaba el cantante, pero era un buen cantante. El caso es que los critican por poner música en sus conciertos. Y entonces va Billy con su equipo y les dice, las siguientes 3 campañas, las siguientes 3 conferencias, no quiero que haya música. Porque están diciendo que vienen a la cancha cientos de personas o miles de personas a convertirse por la canción que les ponemos de Just As I Am, de Tal Como Soy. Y entonces predica, le dice a las gentes, bajen a convertirse, bajan un chorro y no hay música. Y entonces la gente baja a convertirse. Y el mismo periódico, London Times, o no me acuerdo, que los había criticado porque meneaban las emociones con la música, después de 3 campañas, les dice, por favor, vuelvan a poner la música, el silencio nos está matando. En donde le reconocen, entendemos que no es por la música que la gente está bajando. La gente está bajando porque el Espíritu Santo la está convenciendo. ¿Ok? Y entonces Billy va con su equipo y les dice, por favor, vuelvan a cantar, y desde entonces nunca lo dejó de hacer, Tal Como Soy, cuando yo invite a las gentes a orar. Porque efectivamente, hay gentes que de tanto escuchar alabanzas empiezan a enternecer su corazón, hasta que llega un punto en donde doblan las rodillas, tiran sus discos de José José o los de Slayer, como me tocó a mí, y se vuelven a los cánticos de Dios. Si no soportas la depresión, si ya no soportas la angustia, pon tus alabanzas. Deja que la música que Dios pensó que te pudiera edificar, te edifique. Lo hacía David y lo entienden estos cuates perfectamente. Tráete una persona que te genere un ambiente, Saúl, espiritual. ¿Para qué? Para que te arrepientas, para que vuelvas a buscar a Dios. Ahora, lo malo que Saúl ni con grúa lo levantabas, ¿ok? Pero bueno, eso ya era bronca de Saúl. Le podías llevar las mejores de Jesús Adrián con las que todos chillan, y Saúl igual, flotando, ¿sí? Entonces, pues ni cómo ayudarte, mi Saúl. Bueno, ok, el caso es, aquí versículo 23, sí hallaba algo de descanso Ok, entonces el otro empezaba con su música, ahí era no sé, pues el que ustedes quieran, de la época don David, era el George. Sí. No, es lo mismo. Claro. Sí, lo que quieran. Miren, lo que les quiero decir es el ambiente que ustedes van a poner en su casa. Bueno, ok. Les continúo la historia. Está David, ¿ok? 17:1. Dice, los filisteos, nuevamente, juntaron a sus ejércitos para la guerra. ¿Se fijan? Ha sido la temática de todo Primera de Samuel, siempre son los filisteos, matan a Ofni y Finés los filisteos, luego le piden perdón a Dios con Samuel y vencen a los filisteos, luego van a la guerra, Saúl y Jonatán arrancan la guerra contra los filisteos y ganan gracias a la vida espiritual de Jonatán. No los acaban de exterminar porque Saúl hace su voto ese ridículo de no comer ese día, y ahora vuelven los filisteos. ¿Qué son los filisteos al final del día? ¿Qué creen que son? Bueno, sí, algunos, ahorita lo vemos. Sí, a ver, regrésense, a ver si no se acuerdan, a Jueces capítulo 3. ¿No están hartos de los filisteos en su vida? Esos pecados que recurren y que el diablo sabe, ya tiene anotado en su lista, a través de los cuales te puede tropezar. Algunas personas puede ser la soledad, es que estoy bien solo y a fuerza tengo que tener una novia, o viceversa. Algunas personas, lo que ustedes quieran, el dinero, tengo antojo por las drogas, tengo antojo por el alcohol, y son cosas que Dios deja ahí, ¿para qué? Para afirmarnos. Fíjense, 3:1, ahí están, Jueces 3:1. Estas son las naciones que dejó Jehová para probar con ellas a Israel.
a todos aquellos que no habían conocido todas las guerras de Canaán, solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociera la guerra, para que le enseñaran a los que antes no la habían conocido, entre ellos los 5 príncipes de los filisteos. Entonces Dios los deja a propósito a estos. ¿Para qué? Para que Israel siempre dependiera de Dios. ¿Por qué tienes problemas en tu vida? ¿Lo entiendes? Si tu vida estuviera resuelta, entonces ¿qué confianza tienes en Dios? Pues ninguna. Pero Dios siempre te va a estar estirando. Dios nunca te va a dejar en la zona de confort. Nunca. Dios siempre te va a estar estirando, siempre te va a estar llevando más allá y más allá y más allá. Y ya llegué hasta acá, Dios, ya llegué a este nivel espiritual, si así lo quieren ver, ya llegué a esta victoria. Ok, la que sigue, la que sigue, la que sigue. Y para eso sirven los filisteos, para eso sirven los problemas que Dios dejó en tu vida. Oye, Charlie, pero ¿no hay forma de aprender sin problemas? ¿Dónde está la maestra Norma? ¿Tus alumnos van a aprender si no les dejas examen? Perdón. Si no hubiera exámenes, neta, ¿alguien estudiaría? Digo, yo no hubiera estudiado para ningún examen, honestamente. Si no hubiera habido exámenes, digo, yo no hubiera estudiado ninguna materia. Tal vez deportes, ¿no? No sé. Si Dios no nos probara, ¿cuándo sería más pura nuestra fe? ¿Se acuerdan? Para que sometida a prueba vuestra fe, mucha más preciosa que el oro, sea hallada en alabanza, gloria, cuando Dios se manifieste. Ok, ya nada más voy a terminar con una enseñanza. Regrésense ahí y la próxima semana vemos mi tema favorito de la Biblia, que son los híbridos, que son los gigantes. Ok, se juntan ahí en Soco, esto ya es muy cerca, que es de Judá. 17:1, los filisteos juntaron a sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco. Esta es la 4ª batalla que tenemos contra los filisteos en 17 capítulos, que es de Judá, ya están cerquitita. Y acamparon entre Soco y Azeca, en Efes Damim. También Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Ela y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Ahí están los dos, esta escena, memorícensela. Hay un valle en medio de ellos y los ejércitos están uno de cada lado. Ok, entonces dice, versículo 3, y los filisteos estaban sobre un monte a un lado, Israel estaba sobre otro monte del otro lado y el valle entre ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat y tenía una altura de 6 codos. Y entonces les hace un reto. Ahí lo vamos a dejar, nada más quiero llegar a esto. Versículo 15. David era el paje de armas de Saúl, porque Saúl lo amaba, ¿se acuerdan? Eso se los había dicho hace 15 días, ya no lo leímos, pero capítulo 16 dice que Saúl lo ama. Cuando el otro empezaba a cantar con su lira y se calmaba, Saúl lo aprecia. Ahora, ¿Saúl sabe que tiene al siguiente rey de Israel en casa? No. Ok, dice versículo 15, pero David había ido, ¿a dónde? Al valle de Ela, había acompañado a Saúl y vuelto, dejando a Saúl para apacentar las ovejas de su padre en Belén. O sea que vuelve a su oficio que pues no es nada, ¿cómo les diré? Nada así digno de alabanza el ser pastor. Ok, ya, acompaña a Saúl, ahí están sus armas, mi señor, ¿necesita algo más? No, aquí se van a poner duros los trancazos, así que regrésate a tu casa, mi cuate. Y entonces el chavillo acuérdense que la Biblia dice que es rubio, es un cuate ahí agradable, se regresa, y ahí está otra vez con sus ovejas. Oye David, pero tú eres el nuevo rey de Israel, ¿no te ungió Samuel? Sí. ¿Y entonces qué haces otra vez aquí? Pues es lo que Dios quiere que yo haga. Fíjense, versículo 17. Y dijo Isaí a David su hijo. Aquí es el secreto de todas las victorias de David. Aquí está el secreto de todas las victorias. Y jóvenes, pongan mucha atención lo que sigue. 17. Y dijo Isaí a David su hijo, toma ahora para tus hermanos un efa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campamento a tus hermanos. Y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000 y mira si tus hermanos están buenos
y toma prendas de ellos, porque 3 de sus hermanos, los mayores, habían ido a la guerra. Y el papá de David está muy nervioso, entonces le dice, a ver, ve a ver cómo están, llévales esta comida. Y David le contestó, versículo 19, no soy tu hijito, ¿sí lo están leyendo? Soy su majestad. Y de ahora en adelante me vas a llamar su alteza, papá. ¿Se imaginan que David hubiera contestado así? A ver, David, ven, quiero que le lleves estas cosas a tus hermanos, deja ahorita las ovejas y te me vas a entregarle los quesos al jefe, al capitán del ejército, del batallón en el que les tocó. Tranquilito, papá. Vámonos, claros. Soy el nuevo rey de Israel, no soy tu hijito adorado. Soy su alteza para ti y para todo el pueblo, ¿ok? Y llevas tú los quesos y tú los vas a revisar, porque yo soy el nuevo rey de Israel. Y si te late, papá, ¿qué es lo que hace David? David, junto a la palabra sujeción en la Biblia está la foto de David. Jóvenes, yo sé que les encantaría ser los rebeldes sin causa, ¿sí? Andar como James Dean. El actor, James Dean hizo nada más 3 películas, y es el actor que más cartas póstumas en la historia de Hollywood ha recibido. Y James Dean decía, ¿cómo decía? Vive rápido, muere joven y deja un bonito cadáver atrás. Y deja un bonito cadáver. Y el cuate lo cumplió. El cuate murió muy joven, el rebelde sin causa, ¿se acuerdan? Y es increíble cómo el diablo influye a los jóvenes. Tú y después tú. Yo subiré, seré semejante al Altísimo. Junto a él estableceré mi trono. Soy como Dios y hago lo que se me pega la gana y a mí nadie me viene a decir lo que tengo que hacer. Y Jesús dice, mira, esa es la forma como el diablo trabaja y lo puedes seguir. El diablo te va a acabar matando porque no le interesas. Te ve como un parásito subangelical. Yo, dice Jesús, la forma en la que se chambea conmigo es, el que quiera ser el primero entre ustedes, sea vuestro siervo. El que se humille será enaltecido, pero el que se enaltezca será humillado. Y si tú quieres gobernar, primero vas a saber qué es lo que es servir. ¿Para qué? Para que te acuerdes cómo se sentían los regaños, cómo se sentían los gritos, y el día de mañana tú no seas igual. En el modelo de Jesús tú no puedes gobernar si antes no serviste. En el modelo de Jesús tú no puedes mandar si antes tú no te sujetaste. Si alguno de ustedes quiere ser el día de mañana un líder, vas a tener que poner el ejemplo, siendo el primero en sujetarse. Y es que no estoy de acuerdo con lo que dice el pastor. El que va a ser el líder del futuro va a decir, me vale. La línea es para allá y para allá vamos. Una vez me decía un joven, es que yo no estoy de acuerdo con esto y no estoy de acuerdo con ello. Y le pregunto, si fueras pastor, ¿te gustaría tener un discípulo como tú? No, pues a nadie. Yo creo que a nadie. Miren, Fidel Castro está bueno para gobernar Cuba, pero no la casa de Dios. ¿Sí? David en ese sentido es increíble y por eso va a ser el rey más grande de Israel y va a ser el tipazo. Porque David siempre va a ser, sí mi coronel, sí mi coronel. Y al día de mañana todos los hombres de David son sí mi coronel, sí mi coronel. Y como David tiene unidad en su ejército y no se están matando unos a otros, se vuelve el tipo más poderoso de la región. Un tipo totalmente patarrajada de un país perfectamente tercermundista, convirtió El Salvador en Alemania. Así de grave. Los judíos no tenían tecnología, eran un pueblo pobre, ¿se acuerdan? Ni siquiera tienen armas los pobres, matan a pedradas. Así es como va a matar a un tipo perfectamente armado David con una piedra. Sí, pero David sabe algo, Dios está conmigo. Y cuando lleguemos al espantoso capítulo 11 de Segunda de Samuel, en donde David mata a uno de sus mejores generales, ya no ve cómo emborracharlo, vete a tu casa, mi cuate, tápame el milagrito, acuéstate con tu esposa. Y el otro es, mi coronel, ¿cómo cree que yo voy a ir ahorita a cohabitar con mi esposa cuando todo el ejército está en tiendas de campaña dándose de trancazos con los amonitas? Por supuesto que no desciendo. Y David pensando, ¿cuándo los hice fieles? Y Urías diciendo, mi coronel, vimos su ejemplo. Y si alguien siempre se le cuadró a su papá,
a Saúl, al entonces general Abner, a quien fuera, era usted. Usted nos enseñó, don David, a ser fieles. Nosotros no vamos a apuñalarlo por la espalda, no lo vamos a traicionar. Usted nos hizo fieles. Y David pensando, ¿cuándo hice de estos hombres patarrajada tan grandes hombres? ¿Cuándo extendí tanto las fronteras? ¿Cuándo nos volvimos millonarios? Pues sí, David, cuando tú tomaste una sola decisión, someterte a Dios. Someterte a Dios. David es el tipo más fiel sobre la tierra. Y con esto termino. David tiene 2 oportunidades más adelante para matar al cuate que no va a cesar hasta matarlo. Y las 2 veces Saúl está haciendo cosas cotidianas. Una está yendo al baño, número 2, está durmiendo. Si tú quieres ir al baño tranquilo toda tu vida y quieres dormir tranquilo toda tu vida, nunca seas un traidor. Siempre séle fiel a Dios y a las personas que Dios puso en tu camino. Oye, Charlie, es que no estoy de acuerdo. No, pero vas a garantizar ir a hacer popochas feliz y dormirás feliz. Sean fieles. ¿Por qué? Porque el día que estén frente a Cristo, Cristo les va a decir, no les va a decir bien, buen siervo evangelista, bien, buen siervo maestro, bien, buen siervo pastor, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré. Es lo único que a Dios le interesa, que seamos fieles. Si tú dijeras, Dios, ¿cuál es el animal que más amas, que más admiras? ¿El león? ¿El águila por su visión? ¿El león por su valor? Si eres como Golden Retriever, vas a llevar muchísimas recompensas. Sé fiel hasta la muerte, le dice la iglesia de Esmirna, y yo te daré la corona de la vida. Y en eso se goza Dios, cuando nosotros somos fieles. Por una simple y sencilla razón, porque Él lo es, que Dios es fiel. Fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Bueno, pues vamos a orar y que Dios nos dé un corazón similar al de este hombre, al de David. Dios, te queremos dar gracias por haber dado tu vida por la nuestra, por habernos, Dios, hecho resucitar para una nueva esperanza. Bendito seas, Dios. Te pedimos que tú nos des un corazón como el de este hombre. Y permítenos, Dios, que nunca caigamos en las tentaciones en las que desgraciadamente cayó él. Gracias, Dios, por su vida, por su testimonio, por todo lo que tú nos quieres enseñar a través de este hombre. Dios, que tú también nos puedas llamar a nosotros tus amados. Que así sea, Dios, te lo pedimos por Jesús. Amén.